El Código Procesal Penal para sancionar como falta el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas durante reuniones en lugares públicos. Boletín 15.956-25. Indica que el gobierno, que el gabinete de la Subsecretaría General de la Presidencia, en el marco de sus facultades, brindarán una respuesta directa brevemente. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que da inicio a la tramitación del proyecto que establece plazo y condiciones con la inhumación respecto de funerales de riesgo para la seguridad y orden pública y modifica otros cuerpos legales. Boletín 16.323-25. Proyecto inició a moción de los diputados Álvaro Carter, Cristian Lavín, Joaquín Lavín, Cristóbal Martínez, Cristian Moreira, Antonio Zulantay y Renzo Tirizotti, y de las diputadas señoras María Bravo, Marlene Pérez y Natalia Romero, que modifica diversos cuerpos legales para regular la realización de funerales de alto riesgo. Boletín 16.321-25. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual se presenta la urgencia de discusión inmediata para el despacho del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Boletín 14.614-07. Oficio del Secretario General de la Cámara, señor Landeros, por el cual comunica el acuerdo de la Sala en orden a remitir a nuestra comisión el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para tipificar el delito de robo por sorpresa valiéndose de vehículos motorizados y establece pena que indica. Boletín 16.334-07, inicialmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, señor Landero, por el cual comunica el acuerdo de la Sala para remitir a nuestra comisión el proyecto de ley que modifica la ley 18.290 de tránsito para establecer una regulación aplicable a las motocicletas de uso particular y comercial. Boletín 16.315, una vez se ha despachado por la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Reemplazo de la diputada señora Chiara Barquesi por el diputado señor Cristian Araya en la sesión de hoy. Pareo de la diputada señora Lorena Fríes y del diputado señor Diego Chalper. Pareo de los diputados señora Grana Avellán y Alejandra Plasencia. Y finalmente, comunicación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la cual se indica que en representación de la señora ministra concurren en la sesión de hoy las asesoras señoras Michelle Borachar, Leslie Covarrubias y Patricia Araya. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ya, tenemos... Sí, diputado Chalper. Ya, antes de pasar a los varios, tenemos dos cosas que definir. Primero, la sesión del próximo jueves 12 de octubre, donde va a funcionar la sala de 10 a 12 horas. Les propongo que a continuación sesionemos hasta la 1:30. La sesión de seguridad, porque la sesión de seguridad tiene como objetivo varias cosas que acordamos en la comisión anterior, que tienen que ver con el cumplimiento del presupuesto, sobre todo el plan de crimen organizado, y otras cosas pendientes que quedaron acerca de la última comisión, cosas pendientes que solicitó la diputada Fríes, y también a propósito de la delegada presidencial que estuvo acá y que es un punto pendiente a propósito de los mausoleos. En esa comisión vamos a revisar lo que tiene que ver con el presupuesto particularmente y otros temas que quedaron pendientes de seguridad. Todos los invitados que ya acordamos, señor secretario. ¿Sí? Quedamos en acuerdo entonces, después de la sesión de sala, ¿a qué hora podría ser después del...? 12:15 sugiero yo a 13:45. 12:15 a 13:45. Jueves 12. 12:15 a 13:45, diputado Castro. Sí, no, sobre el punto. No, yo con el diputado Joanet tenemos la comisión... A ver, señor secretario, espere. Vamos a aclarar ese punto, diputado Castro. Gracias. Tenemos nosotros, yo y el diputado Joanet, tenemos una comisión que es la comisión de convenios, específicamente donde está citado el ex parlamentario Miguel Crispi,
que puede ser que no venga, no, pero esperamos todos que venga efectivamente, y por lo tanto tendríamos que simplemente venir a dar quórum, pero es probable que no estemos, y yo presido de las 12 a la 1:30. Está muy Así bien, que diputado Castro. Gracias. Lo que pasa es que para eso vamos a necesitar el acuerdo de la sala y lo más probable que... O de los comités... Señor secretario, para sesionar paralelamente a sala... Presidente, en el entendido que sea esa sesión especial y son puros... no es legislativa, eventualmente podríamos sesionar, pero parece que van a poner algún proyecto en tabla, y que creo que de junta de vecinos, de bomberos, no lo tengo claro, eso quedó pendiente. ¿Y si eso fuera así? No, es comité, pues si es legislativa tendríamos que pedir autorización al comité. Ya, para cerrar. En un principio queda de 2:15 a 1:45, a no ser que tengamos el acuerdo de los comités para poder sesionar paralelo a sala, que sería de 10 a 12. A 12, o de 10 a 11:45, porque a las 12 ya estaríamos votando. Así que queda acordado. Lo que pasa es que los comités se reúnen el martes, pero bueno. Sí, pero los comités podemos, a través de otras vías, recabar el ya. acuerdo de los comités, que no necesariamente sean las formales. Y respecto a la sesión secreta, eventualmente podría ser secreta si es que la policía o el subsecretario del Interior tienen algún antecedente que tenga que ser necesariamente Ellos lo secreto y pueden no puede ser pedir, dado a perfecto, conocer. Lo vamos a determinar ahí mismo. Ya, perfecto. Eso. Acordado. Lo otro tiene que ver con respecto a las indicaciones del Ministerio de la Seguridad. Me habían pedido, era hasta este viernes, 6 de octubre, pero el lunes es feriado, por lo tanto no vamos a sesionar. El miércoles tenemos presupuestado terminar con ciberseguridad y despacharlo a la sala, por lo tanto no tiene sentido tener hasta este viernes las indicaciones en materia de seguridad. Propongo tener toda la otra semana las indicaciones en materia de seguridad y partir discutiéndolo el lunes subsiguiente. O sea, ¿Le parece? Viernes 13. Viernes 13. Dame. Violencia digital también lo vamos a poner en tabla. El nuevo plazo sería vamos a poner viernes el 13. miércoles. Eso ya. Acuérdelo, presidente, viernes 13. Acordado viernes 13, nuevo plazo para indicaciones del Ministerio de Seguridad. Acordado. ¿Puntos varios? Muy breve, solamente pedirle a la comisión que hoy día en un diario de circulación nacional ha trascendido que habrían antecedentes la Fiscalía de que tenemos casi 1.600 usurpaciones. No entendí muy bien si denunciadas, me imagino que será el dato que ha recabado la Fiscalía, 1.593 para ser preciso, de acuerdo a la información periodística. Pedirle obviamente oficial a la Fiscalía para tener ese dato de manera oficial, también si fuera posible, digamos, oficiar a las policías para ver si hay algún contraste de datos, pero creo que es una información súper relevante y no sé si al resto de la comisión le llama la atención, pero 1.593 denuncias en materia de usurpación me parece una cuestión bastante por sobre de lo que yo pensaba. Por lo tanto, presidente, yo quisiera pedirle a la comisión que recabemos ese dato, que ojalá lo podamos pedir desagregado, el secretario que le gustan estos detalles, desagregado por regiones. Tiempo. Sí, bueno, no, esto es solo el dato desde enero a septiembre de este año. Es de enero a septiembre de este año. Lo que hoy día informa el diario La Tercera, para ser preciso, es que entre enero y septiembre de este año llevamos denunciadas 1.593 usurpaciones, lo cual me parece una cuestión extremadamente grave. Por lo tanto, ojalá pudiéramos conocer el detalle por región y hacer el contraste con el dato que puedan tener tanto en el Poder Judicial como también en las policías para ver si la información es coincidente. Poder Judicial y Policía. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. El problema diputado... que vamos a tener, perdón, presidente, Sí, con esto diputado cierro, Schalper. es que entiendo, y corríjame usted, que si se pidiera desagregar de acuerdo a los criterios del veto tendríamos un problema, porque el veto es innovador en esta materia. Así Gracias, es. presidente. Gracias, diputado Schalper. Por favor, Acuerde. incorporar, señor secretario, que sea, ojalá en lo posible, desagregado por región. Sí, ya lo pusimos. Ya. Si se pudiera ir de respecto a los tipos de usurpación que establece el Código Penal también. De acuerdo al Por favor. 457 ya. ¿Acordado? Acordado. Y según tipo penal. Diputada Navillán.
Gracias, presidente. Asimismo, me gustaría pedir un oficio a Fiscalía para que por favor nos hagan llegar el detalle de los atentados sufridos en la macrozona sur desde enero del año pasado, mejor dicho, desde marzo del año pasado, a la fecha. Porque la verdad es que el gobierno también ha dicho una de sus grandes mentiras, porque el gobierno miente, que algo queda. La verdad es que yo pocas veces he visto una ministra como la ministra del Interior ser capaz de mentir como miente sin ponerse ni siquiera colorada. Pero, dado que ella insiste en que los delitos violentos en la zona han bajado, y yo quiero comprobarlo porque no le creo, le pediría si podemos pedir un detalle a Fiscalía de los delitos violentos en términos de lo que ellos denominan violencia rural, en la macrozona sur, también desagregado, por favor, por región y por provincia. Muchas gracias. Gracias, diputada Navellán. Diputado Castro. Sí, también con el informe Carabineros, porque también puede ser distinto con el de Fiscalía. Gracias. Ya. ¿Hay acuerdo en mandar los oficios en las condiciones que dice la señora diputada Navellán? Y también a Carabineros. Acordado. ¿Señorita no? No, por desgracia no. Pero casi, estamos ahí en eso. Vamos a continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley. Iniciado un mensaje del presidente de la República que establece una ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica. Boletín 14847-06 con urgencia calificada de suma en segundo trámite constitucional y primer trámite reglamentario. Yo espero que esta y la siguiente sesión sean las últimas. Doy la bienvenida también a Michelle Bordachar. Muy bien. Muchas gracias por su presencia. Tenemos entendido que el subsecretario está haciendo uso de su feriado legal, así que le agradecemos también a su equipo que hoy día nos acompañe en la tramitación del proyecto, que tengo entendido hemos ido avanzando de buena forma con acuerdos y espero que continuemos de la misma manera. Señor secretario, por favor, continuamos la discusión en orden. Tenemos el artículo 6, letra G, que estaba pendiente. O sea, lo que pasa es que, presidente, una indicación del Ejecutivo, sé que pasa a ser 8, más que está todo pendiente y se iba a readecuar la letra G. Así es. La letra G que no tenemos. ¿Cómo es? ¿Se la mandaste ahora, Luz? Usted recién. ¿La tiene a disposición, secretario, la letra G? Pero cuando estamos acá. Ya, pero a ver, un segundo. ¿Está a la disposición? Porque si no, se imprime y continuamos con el siguiente artículo. La está imprimiendo la Luz. Ya, entonces continuamos con el 7. Ya. El artículo 7 está en la página 54 del comparado. Pero están las indicaciones nuevas. ¿También se lo mandaste a la Luz recién? Ya. A ver, el 8 entonces, señor secretario. El 8 en la página 61. 61, ya. En la página 61, pero también está dentro del texto nuevo, tengo entendido, ¿no? ¿Eso no está dentro de las indicaciones nuevas? Ya. Entonces, página 61. Ya. ¿No está aquí? Ya, página 61. Creo que me puede ayudar. De comparado, habla del título, presidente. Sí, pero que habla del título tercero de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, párrafo primero, objetivos de naturaleza y atribuciones. Y este artículo también tiene indicaciones, tanto del Ejecutivo, entiendo, como de los diputados. Le damos lectura al artículo octavo, que pasaría a ser 10. Sí. Título, página 61 del comparado. Título tercero, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, párrafo primero, objeto, naturaleza y atribuciones. Artículo 8, que pasaría a ser 10. En caso de que se aprueben los anteriores, Agencia Nacional de Ciberseguridad. Créase la Agencia Nacional de Ciberseguridad como un servicio público fundamentalmente descentralizado,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico y especializado, cuyo objeto será asesorar al presidente de la República en materias propias de ciberseguridad, colaborar en la protección de los intereses nacionales en el ciberespacio, coordinar el actuar de las instituciones con competencia en materia de ciberseguridad, velar por la protección, promoción y respeto del derecho a la seguridad informática, coordinar y supervisar la acción de los organismos de la Administración del Estado en materia de ciberseguridad. La agencia deberá regular, fiscalizar y sancionar las acciones de los organismos de la Administración del Estado y de las instituciones privadas en materia de ciberseguridad, incluida la facultad de impartir instrucciones generales y particulares. Eso sería, presidente, respecto al texto aprobado en el Senado. Muchas gracias, Carito. Le doy la palabra al Ejecutivo. Creo que hay un acuerdo respecto al inciso segundo. Por su intermedio, señor presidente, efectivamente, las indicaciones que podemos ver acá, que fueron presentadas, son todas al inciso segundo del artículo, y el acuerdo es eliminar el artículo segundo, ya que no cambia el fondo del texto con su eliminación. En el fondo son materias que están más reguladas más adelante. Ok, gracias, Michelle. Diputados, ¿quieren hacer uso de la palabra? Diputados, hacer uso de la palabra. En votación. Claro, en votación los dos. A ver, hay que votar los dos incisos. El primero habrá que votarlo favorablemente y el segundo en contra. Exacto. Bueno. O que el Ejecutivo incorpore una indicación por los primeros. no, Votemos separadamente los dos incisos, por favor. Vamos a dar votación entonces, presidente, al Son más artículo incisos, además, son más 8. incisos. Acuérdense, sigue en la página 63. Tiene toda la razón. ¿Terminamos de dar lectura entonces o damos la votación con la indicación? Terminemos de dar ¿Qué dijo lectura y el- votamos. Porque esa es la única indicación que tenemos. Terminemos de respecto dar a ese artículo. lectura y votamos. Todo menos el inciso. Todo menos el Ya. inciso segundo. En el ejercicio de sus funciones, página 63 del comparado. En el ejercicio de sus funciones, la agencia deberá siempre velar por la coherencia normativa, buscando que sus acciones se inserten de manera armónica en el ordenamiento regulatorio y sancionatorio nacional. La agencia se relacionará con el presidente de la República por el intermedio del Ministerio encargado de la Seguridad Pública. La agencia tendrá domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de contar con oficinas en otras macrozonas o regiones del país. Ahí sí, presidente. Muchas gracias, Carito. Hay hay indicaciones también de. Por ejemplo, hay una indicación del diputado. Del inciso segundo nomás. Sí. presidente. Sería la 57 y la 58. Perfecto, pero entendiéndose rechazado el inciso segundo, se caen las indicaciones Exacto. automáticamente. Entonces, Ya. En votación el artículo completo menos el inciso segundo que ¿ese se excluye o se vota después? lo votamos después. Ah, ya. Es que para tener claro. Entonces, en votación el artículo octavo menos Inciso segundo. inciso segundo. Avísame los pareos. Diputado Alessandri, diputado Araya, diputado Jaime, diputado Cristian Araya. Sí, Barches. Espérame. Dale, diputado Barches. Sí. ¿Su voto? A favor. Ah, Barchesi, Barchesi, a favor. Diputado Castro. En contra, subsecretario. ¿En contra? Perdona, a favor. Estaba pensando en el otro. Ya. Diputada Frías, ¿está pareada? Sí. Diputado Jonet. ¿Jonet? Está pareado, No está. Estoy esperando la firma del diputado Leiva. ¿Con Leiva? ¿Está cómo? ¿Jonet está pareada con Leiva? No di la bienvenida. Que no ha llegado la firma de Leiva. Ya, entonces no está pareado, no vota nomás. Diputado Leal. Diputado Leiva. Diputada Navellán, está pareada. Diputado Orsini. Gracias. Diputada Plasencia está pareada. Diputado Chalper. Pareado. Sí. Diputado A Lonton. favor. 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el artículo octavo Octavo. menos inciso segundo. El inciso segundo lo rechazado por la misma votación. Ya. Ya, acordado. Que se rechaza. Aprobado el artículo 8 menos el inciso segundo. O sea, que se rechaza por igual Se votación. rechaza por igual votación. Aprovecho a dar la bienvenida a quienes nos acompañan vía Zoom, que son quienes intervinieron
es la discusión en general del proyecto. Muy bienvenidos a todos que nos acompañan el día de hoy. Como siempre, va a ser muy útil su opinión cuando tengamos alguna discrepancia respecto a alguna votación. Presidente, y se entiende que las indicaciones al inciso segundo también se rechazan. Así es, se Ya. caen las indicaciones. Ya, señor secretario. Entonces, continuamos. ¿Tienen ya las... No, disculpe, presidente, la están fotocopiando porque... Ya, seguimos con el artículo 20, letra B. Está... No. Sí, que lo tenemos ordenado respecto a los acuerdos. El 20 está en la indicación Avanzando. sustitutiva, o sea, la indicación del Ejecutivo. ¿Qué es la letra B? La letra B. Sí. Está... Ya. Espere. ¿Qué página? Es la 8. Página 8, aquí está. Ya. Por favor, señor secretario. Al actual artículo 20, ¿le doy lectura, presidente? Por favor. Al actual artículo 20, que ha pasado a ser artículo 22, para modificar el actual artículo 20, que ha pasado a ser 20 en el siguiente sentido. Modifícase el literal B en el siguiente sentido. Hay que precisar que el artículo 20 ya está votado y está pendiente la letra B. Así es. Que el Ejecutivo, en el fondo, trae la indicación al respecto. Letra B, reemplázase la expresión sectoriales la primera vez que aparece por la frase que pertenezcan a organismos de la Administración del Estado. 2. Suprímase la expresión por parte de los CECIR sectoriales. 3. Agrégase el siguiente párrafo final nuevo. Cuando los ciberataques o incidentes puedan afectar el normal funcionamiento del sistema financiero, la respuesta del CECIRT nacional deberá realizarse en coordinación con el Consejo de Estabilidad Financiera creado por la Ley 20.789, sin perjuicio de la obligación del CECIRT nacional de comunicar al mencionado Consejo sobre el incidente. Podrá tomar medidas sin esperar respuesta en casos de urgencia calificada. B. Reemplázase en el literal D la expresión sectoriales por la frase que pertenezcan a organismos de la Administración del Estado. Al título cuarto, para reemplazar el encabezado del título cuarto. No, ahí estamos en otra norma, señor secretario. En otra norma, perdón. Sí. Hasta ahí nomás. Hay que precisar que el artículo, el literal D, ya lo habíamos aprobado, pero estaríamos de acuerdo en reabrir debate sobre el artículo D, porque ya está aprobado. Sí, esto hay que repartirse a los diputados. ¿Hay acuerdo en reabrir el debate sobre la letra D respecto a los acuerdos suscritos? Acordado. Diputado, diputada, ¿quiere hacer uso de la palabra? Michelle. ¿Y la letra G? Bueno, acá las modificaciones que se están haciendo al artículo 20 son que es sobre el equipo nacional de respuesta a incidentes de seguridad informática. Es que en aquellas partes donde se hacía referencia a la coordinación con los CECIR sectoriales, se va a hacer referencia a los CECIR que correspondan a la administración del Estado, porque más adelante, donde está el artículo que crea o establece que en el futuro se crearán los CECIR sectoriales, va a ser reemplazado por una norma de coordinación, y esto porque, en definitiva, la realidad nos indica que es poco probable que existan CECIR sectoriales, y si existen, su normativa va a estar en la ley que los cree. Entonces no era un artículo que no tenía mucho sentido, y por eso en el fondo se reemplaza la palabra CECIR sectorial por CECIR que pertenezca a la administración del Estado. Y sí quería mencionar que poco antes de la sesión, desde la Comisión del Mercado Financiero nos solicitaron si es que podíamos, al final del numeral tercero, donde se agrega un párrafo final, eliminar la palabra calificada y dejarlo solamente en casos de urgencia, ya que existe la duda sobre qué se entiende por calificado o no. Entonces mejor estamos de acuerdo en que es más claro si dejamos solamente urgencia. Espérate. En caso de y eliminar la palabra calificada.
¿Están de acuerdo? A ver, yo les recuerdo a los señores diputados que esto fue producto de una mesa técnica que han trabajado los asesores con el gobierno. Y los asesores representan a los parlamentarios. Por lo tanto, estas son mesas de acuerdo. Si hay discrepancias respecto a algún artículo, hacerlo saber, ojalá antes de la discusión de ahora en la comisión, o si es que hay alguna discrepancia respecto al texto, igualmente, obviamente que ahí vamos a tener la posibilidad de escuchar a quienes están invitados. Michelle, yo tengo la misma duda con respecto a urgencia calificada. Yo no sé si habría acuerdo de la comisión de eliminar urgencia... La palabra calificada. Calificada, perdón, y dejarlo en urgencia. Lo pidieron. Sí, es que yo tengo la misma duda porque no sabemos qué es urgencia calificada. Sí, urgencia. La otra. Acordado eliminar la palabra Antes de votar. calificada Y antes de votar y que votemos sin calificada. Acordado. Señor secretario. Entonces, presidente, votaríamos la letra, la nueva propuesta de letra B y D, juntas, ¿cierto? El artículo 20 con letra B sin calificada y la letra D. Estamos claros, ¿cierto? Esa sería la votación. Y así completaríamos y despacharíamos el artículo 20. Sí, por favor, señor. Michelle. Sí, si no me equivoco, en este artículo 20, en otra parte también se haría referencia al CECIR sectorial y que no fue indicado. Entonces, si pudiéramos pedir el acuerdo para que el secretario lo haga de oficio, modificar No sé, el reemplazar. no sé en qué parte yo tengo que tener claridad al respecto. Sí. A ver, en la letra B sale, reemplaces el literal de la expresión sectoriales por la frase que pertenezca al organismo de implementación del Estado. ¿Ese es? Que pertenezca en el numeral 1, en la I puntito. ¿En la primera parte, Michelle? O en la segunda. Dos I y tres I. No, en la letra H del mismo artículo. ¿Cuál es el mismo artículo? Ah, del comparado. Sí, del comparado. ¿Quieres reabrir la discusión respecto a la letra H? Porque... Perdón. Ya. Señor secretario, en votación, por favor. Entonces, y aprovechamos que el diputado Leiva nos nuevamente, honra y deleita con su presencia. Reitero nuevamente, para conocimiento del diputado Leiva, lo que estamos votando. Pero para que sepa igual, por el artículo 20, letra B, sin la palabra calificada, y letra D. Ya, que se reabrió debate. Diputado Alessandri. Diputado Barchesi. Barquesi. Diputada. Diputada. ¿A favor? Ya, ¿a favor? Se complica más el Barchesi que el diputado. Sí, ya. Perdón. Diputado Castro. Diputada Fríes, ya. Diputado Joanet. ¿Está pareado con Leiva? El diputado Leiva, perdón. Diputado Leal. Diputado Leiva pareado. Diputada Navallante pareado. Diputado Orsini. Diputada Plasencia pareada. Diputado Chalper. Diputado Longton. A favor. 5 a favor, 0 contra, 0 abstenciones. Proclame el acuerdo, presidente. Aprobado, señor secretario. Artículo que acaba de leer. Los artículos que acaba de leer. Señor secretario, en lo sucesivo, por favor, repetir la votación para no... Ya, perfecto. 5-0-0, salvo que alguien se oponga. 5-0-0 en lo sucesivo. O que entre algún otro diputado. El diputado Leal está por llegar, así que ahí lo vemos. Ahí lo incorporamos dentro del 5-0-0. No, sería 6-0-0. Por eso, ahí quedaría uno más. Ya, entonces votado el 8 letra B, pasamos al 21. Llegaron las nuevas. Perdón, el 20 letra B. ¿Llegaron las indicaciones nuevas, señor secretario? Sí, a ver. Sí, la estoy partiendo. Ya. Mientras tanto que nos ordenamos con las indicaciones, señor secretario, el artículo 21, por favor. Carito, ayúdame con el artículo 21, por favor. Sí, artículo 21, espera. Aprobado, está aprobado. Artículo 21 del comparado. ¿Dónde están? Presidente, damos lectura al artículo 21 del comparado.
No, el artículo 21 del Ejecutivo. Creo que es del Ejecutivo, Carito. Para reemplazar el artículo. ¿Qué pasa a ser 23? Presidente. Sí. Vamos a dar secretario. lectura al artículo 21 que nos ofrece la indicación del Ejecutivo, que sustituye el artículo 21 del texto del Senado. Por favor, señor secretario. Carito. Para reemplazar el actual artículo 21 que ha pasado a ser 23 por el siguiente. Artículo 23. Coordinación regulatoria. Cuando la agencia deba dictar protocolos, estándares técnicos o instrucciones de carácter general en el ejercicio de sus funciones y estos tengan efecto en las áreas de competencia de otra entidad sectorial, deberá previamente remitir la información relevante a dicha entidad y solicitar un informe con el propósito de prevenir posibles conflictos normativos y garantizar la coordinación, cooperación y colaboración efectivas entre ambas autoridades. La autoridad sectorial requerida deberá evacuar su informe dentro de un plazo de 30 días corridos a partir de la fecha en que recibió la solicitud indicada en el inciso anterior. La agencia considerará el contenido de este informe en la motivación del acto administrativo de carácter general que emita. Transcurrido el plazo sin que se hubiera recibido el informe correspondiente, la agencia procederá a emitir los protocolos, estándares técnicos o instrucciones generales requeridos. Cuando una autoridad sectorial en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en su ley orgánica deba emitir actos administrativos de carácter general que tengan efecto en los ámbitos de competencia de la agencia en conformidad a la presente ley, deberá remitir a la agencia la información pertinente y solicitar un informe con el objeto de prevenir posibles conflictos normativos y garantizar la coordinación, cooperación y colaboración entre ambas entidades. Además, en el ejercicio de estas atribuciones, las autoridades sectoriales deben tener en cuenta al menos los protocolos, estándares técnicos e instrucciones generales previamente emitidos por la agencia. Lo establecido en los incisos anteriores no se aplicará en los casos en que el acto administrativo respectivo requiera una aplicación inmediata o en el plazo más breve posible atendida a su naturaleza y urgencia, siempre que se justifique dicha circunstancia y se deje constancia. No obstante, en estos casos, la agencia deberá, en un plazo de 3 días corridos, proporcionar a las autoridades sectoriales competentes o viceversa, según corresponda, todos los documentos tenidos a la vista y solicitar un informe con el fin de cumplir con los objetivos mencionados en los incisos primero y tercero. Eso sería, presidente. Muchas gracias, Caro. Que lo explique el Ejecutivo. Michelle, por el Ejecutivo. ¿Qué te dijo? Por favor. Bueno, esta era la norma a la que hacía referencia antes, que antes era sobre el CECIR sectorial y era una norma espejo de las atribuciones del CECIR nacional, pero ya no habrán CECIR sectoriales, sino los CECIR que correspondan a la Organización del Estado. Y entonces este artículo 23 fue un texto acordado con la Comisión de Mercado Financiero sobre coordinación regulatoria y en el fondo es una norma espejo de lo que actualmente existe en el artículo 37 bis de la Ley sobre Procedimientos de la Administración del Estado, con las modificaciones pertinentes para adaptarla a esta ley, pero en el fondo lo que establece aquí es la coordinación y cómo se dará esta coordinación entre la Autoridad Nacional sobre Ciberseguridad y las autoridades sectoriales cuando ello sea necesario. Muchas gracias, Michelle. ¿Algún diputado, diputada quiere hacer uso de la palabra? Diputado, diputada quiere hacer uso de la palabra. Señor secretario, en votación, por favor. En votación, Por la misma votación. por igual votación, ¿están los 5 diputados? Sí. Por igual votación. 5, 0. Aprobado el artículo 21 que ha pasado a ser 23. Tenía adelanto, ¿no? El título. Ahora viene el título sexto. Indicación 6 del Ejecutivo, presidente. ¿En qué página está? O sea, la página 9. ¿Vamos a votar el 9. artículo 6, letra G? No. No. Vamos a leer la indicación 6, página 9 de las Ahora indicaciones del vamos a votar el Ejecutivo. título cuarto, ¿no? Exacto. Para reemplazar el encabezado del título cuarto, otras instituciones intervinientes por coordinación regulatoria y otras disposiciones. En votación. ¿Por igual votación? ¿Nadie se opone? Acordado, por igual votación. Ahora, presidente, vamos al 22. Al 22, así es. Y después tenemos ya a disposición el 6 y 7. Sí. Ya, después nos Que revolvemos el 6 y 7. 7 y 9 en definitiva. Ya, perfecto. 22.
Artículo 22. Presidente, para reemplazar el actual artículo 22 que ha pasado a ser artículo 24 por el siguiente. Artículo 24, normativa sectorial. Las autoridades sectoriales podrán emitir normativas generales, técnicas e instrucciones necesarias para fortalecer la ciberseguridad de las instituciones de su sector, en conformidad con la regulación respectiva y siguiendo lo dispuesto en el artículo anterior cuando corresponda. Las instituciones supervisadas deberán cumplir obligatoriamente con estas normas e instrucciones de la gestión de su riesgo, de acuerdo con la autoridad sectorial que las haya emitido. La fiscalización y sanción relacionadas con estas disposiciones se regirán por las leyes respectivas de dicha autoridad sectorial. Cuando las normas o instrucciones emitidas por una autoridad sectorial establezcan obligaciones para un sector a fin de prevenir incidentes de ciberseguridad que tengan, al menos, efecto equivalente a las obligaciones previstas en los protocolos, normas o instrucciones de la agencia, prevalecerán las disposiciones de la autoridad sectorial. Esto no afectará los deberes de coordinación establecidos en el artículo 23 ni la aplicación de las normas de la presente ley. No obstante, si las normas o instrucciones de una autoridad sectorial no cubren a todas las entidades de un sector o solo se aplican a una parte de sus supervisados, los protocolos, normas o instrucciones de la agencia seguirán siendo plenamente aplicables a las entidades no exceptuadas en los términos indicados en este inciso. Para efectos de lo indicado en el inciso anterior, la agencia y la autoridad sectorial correspondiente deberán previamente dictar una norma conjunta de carácter general. Dicha norma tendrá por objeto establecer criterios para la evaluación de la equivalencia de los efectos entre una normativa o instrucción. Lo anterior no será aplicable a la Comisión para el Mercado Financiero, la cual deberá integrar en el correspondiente acto administrativo los antecedentes y fundamentos que permitan determinar la equivalencia de los efectos de una norma o instrucción. Esto se llevará a cabo tomando en consideración los elementos contenidos en el informe elaborado por la agencia de conformidad con el artículo 23. Eso sería, presidente. Muchas gracias, Caro. Vamos a la palabra al Ejecutivo. Michelle. No terminamos. Bueno, sí. Ya, esta es como... es la bajada más específica de lo que hablábamos en el artículo anterior sobre el deber de coordinación en el caso de la normativa sectorial. Yo le explico. Esto viene de una norma de la Unión Europea, que en el fondo cuando exista normativa sectorial en materia de ciberseguridad que establezca o exija un estándar al menos equivalente, la idea no es sobre regular a los futuros regulados, entonces la idea es que no tengan que cumplir con ambas normativas que podrían incluso superponerse. Entonces, en caso de que exista una normativa sectorial que sea al menos equivalente, esa va a primar. El tema es que la pregunta legítima que se hace en los futuros regulados es ¿cuándo vamos a entender que hay una norma al menos equivalente? Y para tener certeza y claridad y evitar cualquier disputa al respecto, se establece que la agencia y la autoridad sectorial de manera conjunta deben dictar una norma conjunta de carácter general donde en la misma norma se señale que existe esta equivalencia. Aquí también quería hacer presente que poco antes de la sesión la Comisión para el Mercado Financiero nos pidió que en el inciso final, donde dice lo anterior, en realidad se diga el inciso anterior, porque lo anterior podría interpretarse como que es todo el artículo que no aplica y lo importante es que solamente no aplique el inciso anterior. ¿Cuál es el efecto práctico de esto? Que en el caso de el mercado financiero, sería el mercado financiero por sí solo quien determinaría esta equivalencia sin necesidad de dictar una norma conjunta con la agencia, a diferencia del resto de las autoridades sectoriales que tendrían que dictar una norma conjunta con la agencia. Muchas gracias, Michelle. Diputado Castro. A ver, yo no sé si esto tiene que ver o no, pero efectivamente, ¿por qué se le da a la CMF solamente una y a las demás sectoriales no? Si lo pudiera ahondar un poquito, en base a la conversación que también tuvimos antes de la sesión, por favor, y de qué forma se podría quizás mejorar o eso. Claro, o sea, lo que necesitamos es que también haya un único conducto hacia las autoridades sectoriales, o sea, qué pasa con las notificaciones, etcétera. Eso, por favor. Michelle, gracias. Michelle, por favor. En este caso, en realidad, la única explicación es que la Comisión para el Mercado Financiero no se logró llegar a un acuerdo en cuanto a la dictación de una norma conjunta. En cambio, en el resto de las autoridades sectoriales no tienen problema con la dictación de una norma conjunta. Es meramente una salida práctica, un acuerdo práctico al que se llegó. Muchas gracias, Michelle. Señor secretario, ¿podría hacer la adecuación, por favor? O sea, si ustedes lo acuerdan, pues se puede adecuar la indicación del Ejecutivo eliminando lo anterior. En vez de lo anterior, decir en el inciso en el inciso anterior. Así lo votaríamos.
en el... Una votación separada. Podríamos hacer una votación separada. A ver. Todo lo que hay, y así no lo tenemos que retirar, hacemos lo mismo que el anterior. ¿Cómo es? ¿Quiere A ver, votarlo a ver, tal a ver. cual está? A ver, no entendí. Está el inciso final que habla de la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Y quién? Espera, perdón, Michelle. No entendí el argumento para... O sea, se argumentó a favor, pero ahora... Que todas las autoridades van a dictar una norma conjunta, que no hay una regla especial para la Pero esto yo entiendo que fue conversado con la CMF. Todas las sectoriales. Entonces, de esa forma también los regulados van a ir A ver. Yo estoy de acuerdo como quedó la norma. Yo no sé por qué, dónde... entiendo que esto se acordó con el Ejecutivo y los asesores. Y que fue también previamente conversado con la CMF. Entonces... los asesores querían votación separada porque no estaban de acuerdo. Ah, ya, que ese antecedente no lo tenía. Ya. ¿Qué quieren votar separadamente? No entiendo. Sí. ¿Cómo? ¿Los asesores de todos los parlamentarios querían votación separada? El inciso final respecto a la Bueno, Comisión para el votación separada, entonces, señor secretario de la... Entonces, ¿qué votaríamos? Votamos todo el artículo menos el inciso final que se votaría separadamente. Ya, y si aprobamos, ¿no lo anterior. damos por rechazado? ¿Lo votamos de nuevo con el inciso? Si aprobamos la indicación, pregunto, si se aprueba ahora la indicación sin el inciso final, ¿qué pasa con ese inciso? Se elimina. Así de fácil. Ya. Para que haya claridad, perdón. Votamos todo el artículo Sin el inciso. sin el inciso. que tiene en la mano de CMF. De CMF pide la mano, parece. La palabra. Entonces, Me dice la carita. Porque no. ¿no puedo hablar con- ¿Ah? Muchas gracias, diputado Alessandri. Señor Figueroa, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Creo que como lo expresó Michelle, simplemente lo que estábamos logrando era la precisión sobre la excepción en sí misma. Cuando se conversó esto y creemos que el artículo está correcto, en el caso de la CNF nosotros tenemos ciertos protocolos para emitir la normativa y la verdad es que al final puede ser más complicado decir que es una norma equivalente porque ya tenemos una serie de normas que tienen que ver con ciberseguridad y las materias que están en la agencia. Entonces, cuando nosotros dictemos una nueva norma, en la resolución que es fundada, que tiene un informe normativo que se publica para comentarios y que además tiene la coordinación normativa, no íbamos a evitar tener que hacer una norma de qué criterios hace que una norma sea equivalente. Entonces, por la practicidad, creemos que está muy bien el último artículo en el cual nosotros tenemos atribuciones sobre materias específicas de riesgo para las instituciones. No creo que genere problema y en algún momento lo acordamos con el Ejecutivo que puede funcionar mucho más expedito en vez de enredarnos, tener que sacar una norma para decir cuándo algo es equivalente de principio. Eso es lo práctico que tiene este inciso final. Y lo único que estábamos diciendo simplemente era que el inciso anterior, para precisar, ese era como bien lo explicó Michelle. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Figueroa. Para el registro, usted viene de parte de la CMF. Ya. Regulación prudencial y vengo también en reemplazo de Bernardita, que no pudo estar en esta sección. Bernardita Piedrabuena, que es la comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero. Muchas gracias, señor Figueroa. Para la próxima hay un problema con el audio, ojalá poder mejorar eso para que se escuche con más claridad. Tiene la palabra, pide la palabra alguien de nombre Pupi, que no... Como no sale el nombre, no sabemos. Por favor, que si se pudiera identificar. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los señores diputados y también a los presentes. Pupi Rojas, gerente general de Chiletelco. Le pido excusas por estar sin cámara. Algo me pasó que se me desconectó y no la lograba activar. Está muy bien, no se preocupe. En relación a la exclusión que se hace en la norma, la excepción que se hace en la norma de la CMF, siendo la nuestra también una industria regulada y que tenemos norma específica regulada, nos parece extraño y nos creemos que debiésemos tener un criterio equivalente al de la CMF en que exista esta preponderancia de la especialidad de nuestro regulador sectorial.
porque si no se nos va a generar, hay un importante escenario en el cual esta coordinación puede no darse y podamos tener una confusión de normas. Muchas gracias, Pupi. Muchas gracias, señor Figueroa, por el aporte respecto a este artículo. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? Diputado Castro. Sí, efectivamente va de nuevo un poco a que sería bastante, podríamos solucionar bastante otros temas, creo yo, si el ejecutivo estuviese llano a marcar esa diferencia, o sea, que no solamente sea la CMF o que efectivamente no sea la CMF, ¿no? Y para todo igual, pero lo lógico sería, creo yo, que los reguladores sectoriales, en el fondo, sean los que fiscalicen efectivamente en materia de ciberseguridad a los distintos tipos de, no sé, pues a los bancos, telecomunicaciones, aguas, qué sé yo, o llegar a algún tipo de quizás de ventanilla única, algo que quizás va a ser más antes mencionado, no sé, o sea, después mencionado, no lo sé. Eso, ojalá le pudiera dar la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Castro. Michelle. Sí, efectivamente, en otras normas, por ejemplo, el artículo sobre el reporte que vamos a ver más adelante, ahí sí se puede lograr una regla común sobre, por ejemplo, ventanilla única o donde se le da prevalencia a la autoridad sectorial, pero en este caso en específico, si hubiera que optar, en nuestra opinión, debiese ser que se dicte una norma conjunta para todos los casos y que esa sea la regla general. Ya que se requiere coordinación normativa y esa de hecho es la regla general también en la ley de estatuto administrativo. Entonces preferimos optar que la regla sea la misma para todos y que sea una norma conjunta de carácter general. Muchas gracias, Michelle. Señor secretario, por favor. Entonces, para claridad, votamos el artículo 22 sin el inciso final. Votamos sin el inciso final Ya. y después votamos el inciso final. Ya. O sea, es que si se aprueba se entiende que sin el inciso final. Si lo aprobamos. Bueno, ¿Le dejémoslo así. parece? ¿Hay claridad al respecto? Si votamos el artículo sin el inciso final, queda sin el inciso final. ¿Hay claridad? Caso aprobarse ya. En votación, señor secretario. Eso. Diputado Alessandri. Diputado Araya. Diputada Barchesi. A favor. Diputado Castro. A favor, señor. Diputada Furie. Diputado Janet. Diputado Leal. Diputado Leiva. Diputada Navellán. Diputado Orsini. Diputada Plasencia. Diputado Chalper no está. Señor presidente. A favor. 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Para que proclame el acuerdo, presidente. Acordado. Aprobación del artículo Se aprueba 23, que pasa a ser 24, ¿no? Sí, así es. ¿Sí? Presidente, ahora viene en votación. Los señores diputados tienen... Las nuevas indicaciones. Ya despachamos la indicación del Ejecutivo. Ahora tienen dos juegos de indicaciones. Una que es la letra G del nuevo artículo 8, que tendríamos que votar, o sea, la indicación total del artículo 6 que pasa a ser 8, que está en la indicación, con esta nueva letra G. Eso sería, el artículo Muy ya bien. le dimos lectura en la sesión ¿Tiene pasada. la indicación ahí a disposición? Sí. Y la letra G, ¿Dónde propuesta, que alguien la tiene que firmar, Carito. ¿Dónde está? ¿Ah? Lucecita, pásale al presidente. Ya. Eso, ahí está. Señor secretario, por favor. La nueva letra G al artículo 6 que va a ser 8 dice lo siguiente: informar a los potenciales afectados en la medida que puedan identificarse y cuando así lo requiera la agencia, la ocurrencia de incidentes o ciberataques que pudieran comprometer gravemente su información a redes y sistemas informáticos, cuando involucrare datos personales y no exista otra disposición legal que requiera su notificación, o cuando su
sean necesarios para prevenir la ocurrencia de nuevos incidentes, o para gestionar una que se hubiera ocurrido. Perdón, que no entendí acá. Que ya hubiera ocurrido. Perdón, disculpe, presidente. Gracias, secretario. Tengo entendido que esta es la indicación que acordamos en la sesión pasada por llegar a un acuerdo para efectos de la determinación de que significaba comprometer gravemente su información o redes y sistemas informáticos, que antes va a tener que pasar necesariamente por la agencia, quien va a indicar qué se entiende por aquello y cuándo tenga que notificar. Tengo entendido que queda en esa línea. Ya. Michelle, tiene el uso de la palabra para que nos pueda ilustrar mejor. Sí, muchas gracias. Este fue el literal respecto del cual la mesa de expertos que está conectada en este momento señalaron que tenían un par de aprehensiones, entonces se trabajó con ellos conjuntamente un texto y ellos sugirieron agregar la frase en la medida que puedan identificarse los potenciales afectados, cosa que no haya que publicar un aviso, sino que se le informe directamente a los potenciales afectados que estén identificados y cuando así lo requiera la agencia, de manera que ellos puedan tener la claridad de cuándo tendrán que notificar, y además se elimina la palabra especialmente, que podría dar espacio a una amplitud excesiva y por lo tanto se limitan a los casos que están ahí señalados en el literal G. Gracias, Michelle. Una duda cuando se habla de los potenciales afectados. Para que la agencia lo sepa, primero hay que informarle a la agencia que pone el potencial afectado. ¿Cómo la agencia se entera de esos potenciales afectados? Claro, al momento de notificar el incidente, dependiendo de las características, la agencia podría, por ejemplo, enterarse de que habrían potenciales afectados. Por ejemplo, el caso que expliqué la semana pasada sobre el tema de las claves únicas, de que hay un proveedor de servicio que estaba pidiendo las claves únicas y las estaba almacenando, cuando la agencia, en caso hipotético, la agencia se enteraría de eso y diría, bueno, hay que informarle a las personas que entregaron su clave única, que son los potenciales afectados, que cambian la clave única porque le estuvieron entregando su clave única a un tercero que las estaba almacenando. Entonces, en la medida que vayan informando incidentes, ciertos incidentes van a tener algunas características que van a poder hacer que la agencia diga hay que informar a los potenciales. Hay una notificación previa. Y en virtud de esa notificación la agencia va a determinar. Ya, ¿algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? En votación, señor secretario. Entonces, presidente, para claridad, votamos el artículo 6, que pasa a ser 8, con la nueva letra G recién leída. En votación, señor presidente, y con la misma votación. Con la misma votación. Por igual votación. Delo por aprobado, señor presidente, por favor. Sea por aprobado la nueva letra G del artículo 6, que pasa a ser 8. Pasamos al 7, que quedó pendiente. Ustedes también lo tienen ahí en sus documentos que están sueltos, que es deber de reportar. Le voy a dar lectura. Artículo que es el 9 que pasa a ser 7. No, al revés, es el 7 que pasa a ser 9. Que pasa a ser 9. Perfecto. Le voy a dar lectura, si usted me autoriza, presidente. Por favor, señor secretario. Artículo 9, deber de reportar. Todas las instituciones públicas y privadas señaladas en el artículo 4 de la presente ley tendrán la obligación de reportar al CIRT nacional los ciberataques o incidentes de ciberseguridad que puedan tener efectos significativos en los términos del artículo 23 o 25-23, ¿cierto? 23. Sí. Tan pronto le sea posible y conforme al siguiente esquema. A. Dentro del plazo máximo de 3 horas contadas desde que se tiene conocimiento de la ocurrencia del ciberataque o incidente de ciberseguridad que tiene impacto significativo, se deberá enviar una alerta temprana sobre la ocurrencia del evento. Dentro del plazo máximo de 72 horas, una actualización de la información contemplada en la letra A que incluya una evaluación inicial del incidente, su gravedad e impacto, así como indicadores de compromiso si estuvieran disponibles. Sin embargo, en caso que la institución afectada fuera un operador de importancia vital y viera afectada la prestación de sus servicios esenciales a causa del incidente, la actualización de la información deberá entregarse al CSIRT nacional
en un plazo máximo de 24 horas contadas desde que haya tenido conocimiento del incidente. C. Dentro del plazo máximo de 15 días corridos contados desde el envío de la alerta temprana contenida en la letra A, un informe final en el que se recojan al menos los siguientes elementos. Y una descripción detallada del incidente, incluyendo su gravedad e impacto. I, el tipo de amenaza o causa principal que probablemente haya causado el incidente. I, las medidas de mitigación aplicadas y en curso. 4, si procede las repercusiones transfronterizas del incidente. En caso de que el incidente siga en curso, con posterioridad a la presentación del informe contemplado en el literal C, este se reemplazará por un informe de situación. En ese momento, debiendo el informe final ser presentado en el plazo de 15 días corrido contado desde que se haya gestionado el incidente. Sin perjuicio de lo anterior, tanto el CECIRT nacional como la autoridad sectorial competente podrán requerir las actualizaciones pertinentes sobre la situación. Los operadores de importancia vital deberán, además, informar al CECIRT nacional el plan de acción tan pronto lo hubieran adoptado. El plazo para la adopción de un plan de acción en ningún caso podrá ser superior a 7 días corridos contados desde que se tuvo conocimiento de la ocurrencia del incidente. En el caso de los organismos del Estado, para el cumplimiento del deber establecido en este artículo, los jefes de servicio deberán exigir a los proveedores de servicios de tecnología de la información que compartan la información sobre vulnerabilidad e incidentes que puedan afectar a las redes y sistemas informáticos de los organismos del Estado, y siempre que tengan por objeto prevenir, permiso presidente, detectar, permiso, detectar o responder a incidentes, recuperarse de ellos o reducir su repercusión o reforzar el nivel de ciberseguridad, garantizando a su vez que se respete la posible naturaleza delicada de la información compartida. Con el objeto de cumplir con lo anterior, los contratos de prestación de servicios no podrán contener ninguna cláusula que pudiera restringir o dificultar de cualquier modo la comunicación de información sobre amenazas por parte del prestador de servicios, siempre y cuando con ello no se comprometa la seguridad y protección de datos, incluida la confidencialidad y protección de la propiedad intelectual. La agencia dictará las instrucciones que sean necesarias para la debida realización y recepción del reporte a que se refiere el presente artículo. En caso de existir la obligación de notificar a más de una autoridad, la agencia, en conjunto con las autoridades involucradas y conforme lo dispuesto en el artículo 23, ¿cierto? Porque acá dice 21. 23 de la presente ley, procurará poner a disposición de los obligados un sistema de ventanilla única que permita la notificación simultánea a todas ellas. Eso es todo, presidente. Sí, por eso pregunté. También hay que subirle 2. No, el último es 23. La primera vez que se hizo 23 es 25. Ya, perfecto, ya. Perfecto. Entonces, ¿en qué parte está eso? A ver. Muchas gracias, Michelle. ¿Qué párrafo hay que corregir? No, en el primer inciso, en vez de 23 es 25. Ya. Exacto. Y en el último, en vez de 21, 23. Ya. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? Diputado Castro. Preguntar al Ejecutivo si esto ya no está regulado en el decreto 273 del año 2022 específicamente. Michelle, por favor. Lo que hace ese decreto es única y exclusivamente obligar a los organismos de la Administración del Estado a notificar sobre incidentes al CECIRT que está en el Ministerio del Interior.
más eso aplica única y exclusivamente a organismos públicos, no a los organismos privados. Y además no establece este esquema de notificación que es más claro, que como está regulado, en fondo es una forma más informal y que en realidad se remite, la justificación de ese decreto se remite a la ley de delitos informáticos, que en el fondo al estar en presencia de un ataque, como están en presencia de un delito y existe el deber funcionario de denunciar, también existe el deber de reportar. Pero es un poco distinto. Sí, presidente. Muchas gracias, Michelle. Diputado Castro. Sí, es distinto efectivamente. Yo comparto con eso, pero existen algunas incidencias que no son responsabilidad de los proveedores. ¿Eso cómo se podría subsanar? O si está subsanado dentro, ustedes consideran eso. Me gustaría ver ahí, veo una mano levantada y me gustaría ver si también después del Ejecutivo nos pudiera ilustrar la señora o señorita Pupi. Todavía no vemos su foto, pero o su cara. Eso, señor presidente, gracias. Gracias, diputado Castro. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? En votación, señor secretario, por favor. ¿Cómo? Michelle, perdón. En relación a aquellos casos que no son, efectivamente, no son problemas del proveedor de servicios, o por ejemplo también hay casos en que hay cortes momentáneos, que no son incidentes ni ciberataques, eso no está contemplado acá dentro del deber de reportar, porque para que haya deber de reportar no basta simplemente con que se haya, por ejemplo, perdido la conexión, sino que tiene que ser un ciberataque o un incidente conforme a estos términos se definen en el artículo 2 y además tienen que tener efectos significativos en los términos del artículo 25. De hecho, no es la idea del CECIRT que les estén notificando cualquier tipo de incidencia, porque eso también haría la labor del CECIRT muy compleja. Muchas gracias, Michelle. Pupi tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Como buen Murphy, como siendo de la industria, justo no me tenía que funcionar la cámara, mis excusas. Tengo un par de comentarios. En la letra B se establece para los operadores de importancia vital que tengamos un deber de reportar una evaluación inicial del incidente a las 3 horas de ocurrido esto, lo cual es el mismo plazo que tenemos de reportar el incidente. Enfrentados a un incidente, el plazo consideramos debiese ser las mismas 72 horas porque aunque sea importancia vital, no quiere un operador de importancia vital no quiere decir que logremos resolver y tener una evaluación con indicadores de compromiso que podamos medir la gravedad y el impacto en 3 horas. Y en las 3 primeras horas seguramente todos los operadores de importancia vital van a estar tratando de solucionar el problema y de entender qué es lo que está pasando, más que generando el reporte. Ya la alerta temprana en las 3 horas nos pone una obligación y un estrés importante. Además, dentro de esta alerta temprana sería muy bueno que tuviéramos mayor claridad de qué significa la alerta temprana. Tan solo indicar que está ocurriendo un evento o cuál es la extensión de la caracterización técnica en que ello ocurra. Por lo tanto, sería muy valorado por parte de una industria que seguramente que estamos catalogados como operadores de importancia vital, que se considerara que este plazo en la letra B sea de las mismas 72 horas que se dan a las otras entidades participantes. También, señor presidente, en el inciso final, el esquema de notificación nuevamente establece esta diferenciación, esta exclusión de la CMF, y al existir un regulador sectorial, y nos parece que en realidad esto también debiese aplicarse a todos los sectores que tienen un regulador sectorial. Perdón, si no vamos a estar informados. Señora Pupi, perdone que la interrumpa, pero nosotros tenemos un texto distinto, quizá usted no tiene el actualizado. El CMF ya no está contemplado en el nuevo texto, y el plazo de 3 horas, que si bien se mantiene, pero se mantiene solamente para dar conocimiento, pero el detalle respecto a la incidencia se amplía un plazo máximo de 24 horas. Yo sé que es un texto distinto, tiene algunos matices, por lo tanto, y que no lo tiene porque nosotros recién lo tenemos a disposición ahora, pero
La CMF, al menos en el texto nuevo, no está contemplada como una excepción a la regla general. Solamente para clarificar eso, señora o señorita Pupi. Muchas gracias, señor presidente, por su aclaración. Seguimos pensando de todas formas, disculpando la intromisión, de que debiesen aplicar en este caso los reguladores sectoriales. Muchas gracias, señor presidente. No, a usted. Diputado Castro, ¿usted tenía una propuesta? A ver, viendo cómo está redactado esto, uno podría incluso también quizás podríamos agregar que los plazos de horario también serán aclarados en un reglamento, y de esa forma poder entender que, claro, cuando yo estoy bajo un ataque, decir, oye, estoy bajo el ataque, número uno, eso no quiere decir enviar ninguna otra clase de información, según lo que pude entender y lo que está aquí redactado. Pero si quedasen bajo ese reglamento, yo creo que podría también analizarse con cada sectorial a nivel estatal. Yo creo que cada regulador sectorial podría también intervenir y acotar o no acotar dependiendo del tipo de empresa o de rubro que está hablando. No sé qué opina el Ejecutivo con respecto a eso. Y la CMF por lo demás ya no está, ¿no? Michelle, por favor. Efectivamente, eso podría ser una materia que se deje al reglamento para la especificación, pero quería especificar que la diferencia entre el texto que se comentaba Pupi y el que tenemos actualmente es que nosotros enviamos el texto a los expertos que están conectados, recibimos sus propuestas, respuestas y comentarios, y en base a eso propusimos un texto que se hiciera cargo de sus preocupaciones. Entonces, en este sentido, por ejemplo, en la letra A, donde se habla de la alerta temprana, hemos eliminado la referencia a una breve caracterización técnica de él, porque en realidad lo que interesa es que señalen simplemente que están ante algo que tiene las características de un incidente de ciberseguridad, más no necesariamente tienen más detalles, y lo entendemos. Por eso se eliminó la referencia a una breve caracterización técnica. Llevándolo al mundo físico sería algo así como veo humo, no sé qué es lo que es, pero hay humo, y en base a eso podríamos ayudar a quienes estén notificando. Luego, el plazo de 24 horas, antes era 3, se aumentó a 24 horas, que es un punto intermedio entre lo que nos sugirieron los expertos que están conectados y lo que tenemos acá, y esto sigue la lógica de la directiva, de los plazos que se contemplan en la directiva de la Unión Europea. Y por último también, efectivamente, las autoridades sectoriales podrían pedir plazos más breves. Por ejemplo, la CMF, la señorita Pupi decía que para ellos un plazo de 3 horas puede ser muy breve, la CMF es de 30 minutos, e incluso, según se anunció, en ciertos casos se quería reducir a 15 minutos. Entonces, en ese caso, lo ideal es que se haga una ventanilla única. Entonces, así esta ventanilla única se puede acordar en el caso del mercado financiero con la Comisión del Mercado Financiero, en el caso de las telecomunicaciones con Subtel, etcétera. Y como sea en otros países, que en el fondo sea una sola ventanilla y que la notificación llegue a la autoridad sectorial que tenga que llegar, más el CECIR nacional, y así también facilitar este trámite a los regulados, porque también hay que pensar que muchos regulados pueden estar bajo distintas autoridades sectoriales. Entonces, lo ideal es que sea una única ventanilla para todos ellos. Muchas gracias, Michelle. Creo que sería bueno para mayor entendimiento por parte de los regulados que se clarificara qué se entiende por la alerta temprana, para que haya un criterio común, según lo que usted acaba de plantear, que esto va a ser trabajado obviamente a través de los regulados para que haya una ventanilla única y en el fondo haya un procedimiento en común. Diputado Castro, ¿está claro con la duda? No, yo estoy conforme con lo que se ha dicho, que en el fondo va a haber una ventanilla única, por lo tanto no va a ser la CECIR, sino que va a ser directamente y en concordancia o en una configuración que lo va a dar también el regulador sectorial, y por lo demás la hora y la CMF ya se salió, así que yo por lo menos estoy conforme con esto. Muy bien, diputado Castro. Señor secretario. Presidente, para clarificar, pondremos en votación el nuevo artículo 9, que era el artículo 7 del deber de reportar, que está en el comparado al artículo 54. Hacer presente que ese artículo tenía también indicaciones del Ejecutivo y otras indicaciones. De aprobarse esta propuesta, se entendería rechazado el artículo del proyecto más las indicaciones presentadas con antelación. Gracias, señor secretario.
En votación, la propuesta... Espera, señor secretario. Diputado Castro. Disculpe, pero tiene que tomarse el acuerdo, o sea, el Ejecutivo tiene que decirlo para que quede incluido el reglamento que habíamos conversado y pasen todas estas cosas que en el fondo dan más Hay acuerdo para tranquilidad a incluir el reglamento, porque si se incluye en un reglamento tendría que ser, después se deberá enviar una alerta temprana sobre la ocurrencia del evento, lo que se determinará de acuerdo a un reglamento que se dictará al efecto. ¿Algo así o no? ¿En qué parte está eso? No, los reglamentos los dicta el Ejecutivo. ¿En qué parte está eso que está diciendo el... Ya. Sí, pero ¿en qué parte? Porque... ¿Ah? Ya. ¿En la letra A? Su secretario van a redactar una indicación para ponerlo en la parte final. Ya, dígame, que me la redacten ahora. Oye, Luz, ¿tenéis papelito? Señor secretario, vamos a votar el artículo y después vamos a incorporar la indicación que se está redactando en este momento para poder incorporar ese reglamento. Se reabriría debate para... Se abriría debate para incorporar ese artículo. Ya. Esa indicación, perdón. Ah, no, sí, pensé que lo íbamos a hacer ahora, ya. O sea, lo van a hacer después. Lo vamos a hacer en intertanto, vamos a dejarlo, ojalá antes que termine la comisión poder votarlo. Ya. Entonces, en votación... Votar el artículo como está y ¿cómo está pendiente... Y quedaría pendiente... La redacción de ese reglamento donde vamos a abrir debate. Ya. Reabrir debate. Diputado... En votación artículo 9, que el deber de reportar. Diputado Alessandri. Diputado Baraya. Diputado Barchesi. Misma votación, señor secretario. A favor. Ya, misma votación. Igual votación, ya. Delo por aprobado, por favor, señor presidente. Aprobado el nuevo artículo 9. Y se entiende rechazado el artículo del proyecto más las otras indicaciones presentadas. Perfecto. Y faltaría reglamento, adicional reglamento. Artículo 24. ¿24? Tengo el 24 acá. O el 9. Si se hubiera presentado la indicación. ¿Se presentó la indicación del 24? No, ya, entonces, señor secretario, el artículo 29. Déjeme ver en qué página está el 29. El 29 está en la página 123. 123. ¿Cuál no se ha votado? A ver, ¿cuál está pendiente? ¿El artículo 23 se votó, señor secretario? No está votado. Ya, por favor, el 23 entonces. Espéreme un segundito. Antes de pasar al 29. Por eso ¿Ese está dentro de las indicaciones también? El 23, página 113. Ya, página 113. Espera. Carito, ¿le podéis dar lectura, por favor? Sí. No, está sin indicación. Vamos a dar lectura al texto del proyecto aprobado por el Senado respecto al artículo 23, página 113 del comparado, la cual no tiene indicaciones. Artículo 23, incidentes de efectos significativos. Se considerará que un incidente de ciberseguridad tiene efectos significativos si es capaz de interrumpir la continuidad de un servicio esencial o afectar la integridad física o la salud de las personas, así como en el caso de afectar sistemas informáticos que contengan datos personales. Para determinar la importancia de los efectos de un incidente se tendrá especialmente en cuenta los siguientes criterios: A, el número de personas afectadas; B, la duración del incidente; C, la extensión geográfica con respecto a la zona afectada por el incidente. Los ESIRT sectoriales tendrán la obligación de tomar las providencias necesarias para apoyar en el restablecimiento del servicio afectado bajo la coordinación del CECIR nacional. Deberá omitirse en los reportes de incidentes de ciberseguridad todo dato o información personal, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, letra F de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Para efectos de lo dispuesto en el artículo en el siguiente inciso, no se considerará que la dirección IP sea un dato o información personal. El procedimiento específico para notificar un incidente de ciberseguridad, la forma, así como las condiciones de anonimato, la taxonomía del informe y la periodicidad serán establecidos en el reglamento de la presente ley. Eso sería, presidente, respecto al artículo 23. Muchas gracias, Carolina. El Ejecutivo... Este es el artículo que especifica en qué casos vamos a entender que un incidente
tiene efecto significativo y que por lo tanto tendría que ser reportado. Es una norma prácticamente espejo de lo que está dispuesto en la normativa de la Unión Europea y no tiene ninguna indicación al respecto, por lo que entendemos que existe acuerdo respecto Así a ese es. texto. No tiene indicaciones, por lo tanto no ha sido objeto de controversia, señor secretario. Lo votaríamos por, o sea, por igual votación se aprobaría. Se aprobaría. A ver, ¿Qué? espera un segundo que necesitamos reunir el quórum para votar. Ah, Ya, hay 5, ¿no? ¿O cuánto hay? 4. Al 4 hay que votar presidente, para tener claridad quiénes están presentes. En votación. Diputado Alessandri, diputado Jiménez, diputada Barchesi, Marquesi. A favor. Marchesi. ¿Ah? ¿A favor? Diputado Castro. Diputada Orsini. No está. Diputado A favor. Lonton, a favor. 4. Aprobado. Tercero. Aprobado el artículo 23. Oye, el artículo 9, Michelle. Reglamento. El artículo 9 está Ya. pendiente. El artículo 9, sí, pero es que ese todavía no hemos... No han llegado a acuerdo. Ya, perfecto. Usted. Ya. Señor secretario, vamos a reabrir la discusión del artículo, del penúltimo artículo que aprobamos, Del artículo 7 que pasó a ser del 9. artículo 7 que pasó a ser 9, Por para igual. aprobar la indicación que suscribimos todos los diputados que estamos presentes en la comisión. Perdón, casi todos los diputados presentes en la comisión, así que, señor secretario, Carito, ¿puedes leer esto? Bueno, cacho, léelo. Suscrito indicación Porque la para el ley que la artículo escribí. 7, suscrito por el diputado Alessandri, el diputado Lonton y el diputado Castro, para incorporar un nuevo inciso final al artículo 7 que ha pasado a ser nuevo, dice, del siguiente tenor. Que ha pasado a ser 9. ¿Quién la escribió para que la lea por último? ¿La podrá leer? Si usted No, sí, autoriza- sí lo entiendo, pero para entiendo. qué está. Un reglamento expedido por el Ministerio encargado de la Seguridad Pública regulará el... No, a ver, Carlos. regulará el contenido, pero sí. Más Por reglamento. favor, Juan Ignacio Gómez, lea la indicación. Para Autorizado. incorporar un nuevo inciso final al artículo 7º, que ha pasado a ser 9º, del siguiente tenor. Un reglamento expedido por el Ministerio encargado de la Seguridad Pública regulará el contenido de las diversas clases de reportes señalados en este artículo. Muchas gracias, Juan Ignacio. Por igual votación. Por igual de votación, ¿Están de acuerdo? Es que ya todos no a sería favor. igual Está votación porque muy ahora positiva está la Orsini. diputada Orsini. La anterior no No. estaba la Ojalá que diputada ese Orsini. espíritu la acompañe en los perdón, demás proyectos perdón, que vamos a es que tramitar en la comisión. no es por igual votación anterior, porque 500 tendríamos que ponerle 5 por 00. No está la diputada. No Arquesi. está la diputada Arquesi, así que tiene que tomar la votación, señor secretario. Espera. Ya, espéreme, presidente. Sí, lo tengo claro, pero espéreme para... Sí, ya, más reglamento, espere. Reglamento, artículo 9. Diputado Alessandri, a favor, entiendo. Barchesi no Entiendo. está. Diputado Castro. A favor. Sí, lo tengo claro. Diputado Orsini. Diputado Orsini, Y a favor. podría A jugar- favor. Podría jugar loto, ya. Aprobado el nuevo inciso del nuevo artículo 9. Este es 7 Señor secretario, del presidente. vamos a pasar al artículo, tengo entendido, 23, Lo voy a que dejar quedó ahí. pendiente. Sí, Va, ya se le dio lectura. 23 al que presidente. ya se aprobó, ¿o no? ¿Está acordado el, Está aprobado está el aprobado el artículo artículo 23, ya. Pasamos al artículo 24, señor secretario, por favor. Ah, no, perdón, al artículo 29. 29. Yo le digo en qué página está. El artículo 29, Del comparado 123. 123. 123, ya. Señor, Gracias. Diputado Castro. Me hacen una consulta y es bastante atingente. ¿Qué es lo que pasa en eso de las 3 horas, que parece mucho o poco dependiendo de lo grande o pequeño que sea la empresa o el proveedor de servicios? Puede ser que sea a las 4 de la mañana y pasó a las 4 de la mañana, pero yo me enteré a las
7 de la mañana alguna de las personas que estaba, que estaba, por ejemplo, trabajando en esa empresa. ¿Cómo se va a subsanar eso? Y ojalá que pueda quedar constancia para que en el reglamento también se pudiese subsanar ese problema que le puede pasar a muchas empresas que quizás son proveedores pero son pequeñas. O sea, una persona que llega a las 8 de la mañana a trabajar y se da cuenta que el incidente pasó a las 3, ya pasaron las 3 horas. Sí, pero, entonces, perdón, diputado Castro, pero es cuando tome conocimiento. Cuando tome conocimiento, aparece eso. Dice el artículo. Ah, ya, ok, vale. Me ilustró bien, presidente, gracias. Cuando tome conocimiento. Señor secretario. Le voy a dar lectura. Artículo 29. Carito, yo le doy... Sí. Espérate, ¿qué página era? 123. Ah, O 103. sea, 113, perdón, 123. Ah, 123. 123, sí. Ya. Del título sexto, que habla de la reserva de información en el sector público en materia de ciberseguridad. Artículo 23 de la reserva de información. Se considerará secretos y de circulación restringida para todos los efectos legales los antecedentes, datos, informaciones y registros que obran en poder de la agencia de los CECIR, sean nacional, de defensa o sectoriales, o de su personal, cualquiera que sea su carga o la naturaleza de su vinculación jurídica con estos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes respecto de los cuales el personal de tales organismos del Estado tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de estas. Los estudios e informes que elabore la agencia podrán eximirse de dicho carácter con la autorización de su director o director nacional en las condiciones que ésta indique. Los funcionarios y funcionarias de la agencia y del CECIR nacional de defensa o de los sectoriales que hubieran tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aún después del término de sus funciones en los respectivos servicios. De igual forma, será considerada secreta o reservada la información contenida en los sistemas de gestión de seguridad de la información y los registros previstos en el artículo 6, entendiéndose para todos los efectos que su divulgación, comunicación o conocimiento afectarán la seguridad de la nación o el interés nacional. Adicionalmente, serán considerados como información secreta o reservada la siguiente. 1. Las matrices de riesgo de ciberseguridad. 2. Los planes de continuidad operacional y planes ante desastres. Y 3. Los planes de acción y mitigación de registros de ciberseguridad. De riesgos de ciberseguridad. Perdón, de riesgo de ciberseguridad. Eso Muchas gracias, señor secretario. El artículo 29 no tiene indicaciones por parte de los parlamentarios o el Ejecutivo. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? ¿El Ejecutivo? ¿No? En votación, señor secretario. Artículo. Ya, vamos a tener que ya. Diputado Alessandri. Diputada Barchesi no está, ¿no? Diputado Castro. A favor. Diputado Orsini. Diputado Leal. A favor. Diputado Longton. ¿Señor presidente, su voto? A favor. ¿No tienen indicación? ¿Han votado todos los señores diputados? No, sin indicación. Ya, 5-0-0. Proclame el acuerdo, señor presidente, por favor. Aprobado el artículo 29. Me parece que esté. Señorita Ya. La señorita Michelle Bordachar nos informó que tiene que retirarse. Son las 6:30, a las 6:30 son las 6:33. Tiene un viaje en nombre del Ministerio del Interior, así que espero que nos represente muy bien Michelle. Vamos a dejar hasta acá la discusión, nos quedan muy pocos artículos y esperamos en la próxima sesión poder tener despachado este proyecto. Así que vamos a citar hasta total despacho en la próxima sesión. ¿Hay acuerdo para ¿Hay eso? acuerdo para total despacho? ¿Cuándo?
porque quedan muy pocos artículos ya para sacarlo a la próxima sesión. Este es un... Yo le recuerdo que es un proyecto que quedan pocos artículos y es parte del fast track legislativo y es necesario cumplir los compromisos acordados. ¿Hay unanimidad? Ya. Ya. Hasta total despacho, Unanimidad. entonces, Total y por despacho. haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Ya. Diputado Orsini.